Hola, mi nombre es Aura María Ospina Rengifo, soy estudiante del programa Agronomía y estoy realizando el curso Microbiología de Suelos con el tutor Jorge Antonio Girón en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este video voy a dar explicación al tema de la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. ¿De qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades? Bueno, dependen de dos factores. El primero son los recursos que influyen, como el carbono, el nitrógeno y la presencia de macronutrientes como azufre, fósforo, potasio y magnesio. Y condiciones como la temperatura, el potencial hídrico, el pH, la luz y las condiciones osmóticas. Una comunidad microbiana es un conjunto de poblaciones y una población es un conjunto de individuos de una sola especie, es decir, cuando hablamos de comunidad, hablamos también de las relaciones simbióticas que existen entre las poblaciones de diferentes especies. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de poblaciones? Bueno, cuando hablamos de abundancia de especies en las poblaciones, hablamos del número de individuos de cada especie, mientras que cuando hablamos de riqueza, hablamos del número de especies diferentes. En el primer caso, entonces, nos referimos a la cantidad de especies, mientras que en el segundo podemos entenderlo como la diversidad de las especies. Pueden existir ambientes donde haya una riqueza de especies bajas, pero una abundancia alta. ¿Cómo funciona el aporte de energía al ecosistema y cómo juegan los microorganismos un papel fundamental? Bueno, el proceso inicia cuando las plantas realizan la síntesis de algunas sustancias como carbono, nitrógeno, azufre, que a su vez los microorganismos aprovechan para sus procesos metabólicos y asimismo contribuyen a la ejecución de ciclos biológicos de algunos minerales como el azufre, convirtiéndolo a sustancias menos complejas y siendo, por ejemplo, aprovechadas por las especies vegetales en sus procesos metabólicos. ¿Qué es un microambiente? Un microambiente es un hábitat de un organismo muy pequeño con condiciones específicas en el cual puede desarrollar su vida. Aquí tenemos el ejemplo del perfil de la porción de suelo, donde tenemos diferentes concentraciones de oxígeno según las capas de la porción de suelo. En el centro podemos encontrar un microambiente donde existan microorganismos anaeróbicos que no necesiten oxígeno para poder desarrollarse, mientras que se va acercando a la superficie, entonces existe una mayor presencia de oxígeno y pueden haber organismos aerófilos y en la parte de la superficie aeróbicos, es decir, que pueden haber varios microambientes en una sola porción de suelo según las cantidades de oxígeno que existan. La competencia entre microorganismos se da por la adaptación que tiene que existir ante algunas condiciones diferentes o algunas escasez de alimentos. Y la cooperación entre microorganismos es muy importante porque algunos pueden realizar procesos que otros no y aprovecharlos para realizar sus procesos metabólicos. La composición de los suelos y la vegetación, tenemos aquí en la imagen que realicé 4 capas, por decirlo así. La primera es la vegetal, donde encontramos solamente material vegetal sin descomponer. La segunda es el suelo superficial, donde existe una alta actividad microbiana por la cantidad de materia orgánica en descomposición que se encuentra. La tercera sería el subsuelo, donde existen varios minerales y hay presencia de lixiviados que vienen desde la superficie. Hay una menor actividad microbiana y finalmente tenemos la base del subsuelo, donde la actividad microbiana es muy baja y se caracteriza porque existen muchas rocas subyacentes. Bueno, ¿qué es la rizósfera? La rizósfera es una capa del suelo donde existen muchos procesos metabólicos y químicos, existe la mayor riqueza de microorganismos y el efecto rizosférico es aquel que se produce por todos esos procesos que se realizan a través de las raíces de las plantas, donde se generan exudados y descamaciones que permiten tanto la protección como la nutrición de los microorganismos, contribuyendo a que sean mejores las condiciones edáficas para que puedan sobrevivir. Bueno, la región del suelo más activa desde el punto de vista microbiano es la rizósfera, porque como les decía, se desarrollan diferentes especies vegetales, existen una mayor dinámica química, lo que proporciona una mayor cantidad de alimentos y condiciones favorables para el desarrollo de los microorganismos. ¿Qué son las
CBS y cuál es su importancia. Bueno, aquí estamos hablando de las costras biológicas del suelo, las cuales pueden estar compuestas por cianobacterias, microorganismos, musgos, y tienen una alta importancia porque ellas existen en superficies expuestas y áridas. Esa es su principal característica, y pues porque contribuyen a estabilizar el ecosistema, a que el suelo sea más drenado, a la fijación de nitrógeno y a mitigar los efectos de la erosión en el suelo por viento y agua. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana de los suelos? Bueno, como les decía, los factores de recursos alimenticios, las condiciones del hábitat, la temperatura, si tenemos costras biológicas o no, si existen especies vegetales o no, y la profundidad en la que nos encontremos del suelo. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Bueno, el desarrollo de rasgos evolutivos diferentes causados por algunas barreras geológicas son producidos por algunos cruzamientos entre las barreras porosas y la capacidad en que se pudieron desarrollar estas especies y se pudieron cruzar a través de la infiltración del agua, por ejemplo. Porque la diversidad y la abundancia de los microorganismos juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Bueno, el suelo, al presentar cambios climáticos y estrés, está comprobado de que esto está directamente relacionado con la pérdida de la biodiversidad. Entonces, toda esta biomasa se puede decir que contribuye a la rehabilitación del suelo y a mitigar los efectos de la degradación. Además, es un indicador de productividad en los ecosistemas durante el tiempo. Los 5 grupos microbianos y su función. Bueno, tenemos primero las bacterias simbióticas, en las cuales ellas contribuyen al crecimiento de la competitividad de las especies vegetales, suministrando diferentes nutrientes como nitrógeno. Asimismo, las cianobacterias fijadoras de nitrógeno, ellas contribuyen en el ciclo de la acumulación de nitrógeno y ayudan a la restauración del suelo. Uno las puede encontrar en desiertos y bosques boreales. Tenemos luego a las micorrizas, que son muy importantes y realizan un proceso simbiótico con las especies vegetales, y puede contribuir a la resistencia contra enfermedades y sequías. Luego tenemos las bacterias solubilizadoras de fósforo, las cuales pueden suministrarle a otras especies este mineral, y las bacterias nitrificantes y desnitrificantes, que también contribuyen al ciclo del nitrógeno. 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa del suelo. Entonces tenemos el estrés del suelo, la degradación de la tierra. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Bueno, son 3 los factores determinantes. El primero es la vegetación dominante. Por ejemplo, si tenemos una vegetación diversa, va a haber una mayor cantidad de materia orgánica y mayor riqueza de carbono y nitrógeno. El segundo sería el tipo de uso de la tierra que le demos en las diferentes actividades antropogénicas. Esto determinará la dinámica y la composición de los nutrientes. Y tercero, las composiciones temporales según variables externas como las invasiones de otras especies, el cambio climático y la elevación del CO2. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? El principal reservorio son la biomasa microbiana del suelo, porque al haber una escasez, en el caso de una escasez de nutrientes en el ecosistema, digamos que esta biomasa va a contribuir con nutrientes muy importantes como potasio, nitrógeno, para servir como de reserva y para el aprovechamiento del ecosistema. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad del ecosistema restaurado. Bueno, porque algunos elementos necesarios para la productividad del ecosistema, importantes como el nitrógeno y el fósforo, se encuentran en esa biomasa microbiana. Entre mayor biomasa encontremos en un ecosistema, mejores serán las oportunidades de desarrollo de las especies del ecosistema y menor será el riesgo de degradación. Es decir, que podemos utilizar la biomasa microbiana como un índice de productividad del cultivo. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Bueno, en conclusión podemos decir que unos suelos donde haya una vegetación más diversa, en estos suelos vamos a encontrar un mayor potencial de biomasa,
donde encontremos hojarasca, exudados radiculares, va a haber una mayor diversidad y vamos a encontrar mejores recuperaciones del suelo, y comparados con plantaciones de monocultivos, vamos a representar una ventaja mucho más grande. Muchísimas gracias, y esa es toda la presentación.